Cada primavera, Japón se tiñe de rosa con la llegada del sakura. Estas flores duran apenas 2 semanas y simbolizan lo efímero de la vida. Hoy vamos a descubrir juntos la magia del sakura y algunas de sus curiosidades. Además, iremos a algunos de los mejores lugares para vivir esta experiencia. Así que si estáis interesados, quedaos a ver el vídeo porque esto es mucho más que flores bonitas. Es una parte súper importante de la cultura japonesa. ¡Vamos a verlo! Estamos en Nara, concretamente bordeando un riachuelo que hay. La verdad es que es bastante típico japonés. Me recuerdan a todos los dibujos animados que siempre se sientan aquí en el borde del riachuelo. Súper típico. Y estamos aquí, nos hemos parado a comernos nuestro picnic típico del Sakura, como la gente aquí, se puede ver. Y aquí en el Sao River, como se llama este riachuelo, es uno de los mejores lugares para ver el Sakura aquí en Nara. Le falta todavía un poco para que la flor salga del todo. Estaremos como un 65% para que todas las flores salgan. Así que ahora mismo no es el mejor momento, yo creo que le faltan unos 5 o 6 días. Y lo que vamos a hacer es ver los cerezos desde que tienen pocas flores hasta que se les van cayendo los pétalos y tienen esa famosa lluvia de pétalos que es muy conocida aquí también en Japón. Bueno, por cierto, estamos andando por zona un poco peligrosa porque por aquí no se puede andar. Se supone que no podemos andar por aquí. Pero podemos volver. Y mira la gente atrás de nosotros. Ah, sí, también lo hacen. Ah, sí. Bueno, no pasa nada. Si los japoneses lo hacen, nosotros lo podemos hacer también. Lo bonito del Sakura no es solo lo bien que se ve, es lo poco que dura. Florece unos días y de repente el viento se lo lleva. Y justo ahí está el simbolismo, lo efímero de la vida. Para los samuráis eso tenía mucho sentido. Ellos vivían preparados para morir en cualquier momento. Con o no, igual que el Sakura. Caen en su punto más bello. Durante la Segunda Guerra Mundial ese mismo simbolismo se usó con los pilotos kamikaze. Llevaban flores de cerezo pintados en sus aviones como diciendo me sacrifico en mi mejor momento para algo más grande. Y todo esto también se conecta con la religión shintoísta, que ve lo divino en la naturaleza. Los cerezos no son solo árboles bonitos, son algo sagrado. Por eso, verlos florecer no es solo una actividad de primavera, también es una forma de conectar con la naturaleza y recordar que todo pasa, todo cambia. Bueno, pues ya hemos llegado al Parque de Nara, el sitio más famoso de Nara, donde están todos los Bambi. Vamos a buscar algo de comida para dársela, porque si no, no te hacen ni puto caso. Y ahora se la damos. Los ciervos estos lo que están es más gordos, con todos los turistas dándole comida todo el día. Es como un arboliche, nene. Pues al parecer comen hojas de estas y si no, venden una especie de galletas que les gustan mucho a los ciervos. A ver, el niño no quiere que le toque. Hija puta, esto lo único que quieren es comida. Ñum, 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 ñum. A ver, la gente compra las galletas estas, pero si cogiendo hojas del suelo vienen a comer igualmente. Lo gracioso de estos ciervos es que cuando le vas a dar la comida te hacen la reverencia. Bueno, a este no le gusta esta hoja. Ahora no le gustan las hojas. Esta sí. No le gustan las hojas y no me hace la reverencia. ¿Qué es esto? Mira el montón de hojas que tengo. Que sí, para de hacer referencia, hombre, que ya te doy. ¡Ah! ¡Me he chupado! Thank you.
Le berger. Bueno, yo aquí estoy sentado con los Bambi alrededor. Hace un rato estaba dando el sol. Y aquí estábamos sentados más a gusto que en brazos. Lo malo es que creo que me he sentado donde cagan habitualmente. Mira cómo está esto de cagarruta. Y no, esta noche nos vamos a una ciudad que se llama Yoshino, un pueblo más bien, donde hay una montaña, la montaña Yoshino, que es uno de los mejores lugares para ver cerezos. Arigato gozaimasu. ¿Ya? Ya, number one. Los sitios que decidimos nosotros también de venir a esta hora de la noche. Ay, pero y ponerle luz a las calles aquí en Japón, eso aquí no se lleva, ¿no? Da igual, en el pueblo remoto que estés, que lo que nunca te va a faltar es tu maquinilla expendedora. Aquí en mitad de una fábrica de madera, la máquina expendedora, nene. Hello. One, two, three. Bueno, enseño ahora más tranquilamente la casa. Es una casa típica japonesa. Con su mesita aquí baja. Todo esto lleno de manga. Por si quieres leer algo. No, está todo en japonés, pero bueno. Aquí. Aquí está la cocina. Esta es nuestra habitación. Aquí hay que poner seguro para que nadie entre. Este es el armario donde dormía Doraemon. Este es. Aquí es donde dormía Doraemon. Día nuevo, estamos en Yoshino. Hace un frío que pela, estamos a 5 o 6 grados y todavía queda un poco para que salga la flor. Todos estos árboles que veis sin hojas se supone que son cerezos y de aquí normalmente a más o menos una semana deberían estar todos en flor. Desafortunadamente hoy que estamos aquí no tiene, así que probablemente lo que hagamos sea volver dentro de una semana o así. Y es que la tradición del Sakura lo llevan hasta la comida. Hacen muchos tipos de comida, de dulces, té, incluso Starbucks saca durante este mes una leche especial que es con Sakura. La verdad es que encontrar las flores está siendo más complicado de lo que pensaba. Y es que depende de muchísimos factores. La altitud, si hace más calor, si hace más frío, el tipo de Sakura que es. En un mismo sitio te puedes encontrar un tipo de Sakura que ya están en flor y otro tipo que no están en flor. Así que voy a ir tomando vídeos de todo el parque este sin las flores y luego tomaré más vídeos yo con las flores. Hanami es la tradición de contemplar los cerezos.
Una tradición que data de hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo la celebran? Haciendo picnic alrededor de los cerezos y disfrutando. Lo malo de esto, la gente hace sus picnic, hay muchos puestos de comida callejera y demás, pero papelera no hay ni uno y vamos andando por la comida. Nos hemos venido al castillo de Osaka, uno de los mejores lugares en Osaka también para ver los sakura. Hoy hace un día perfecto, se han ido a las nubes, el cielo está claro, solecito, los japoneses sacan los paraguas para que no les dé sol y las japonesas con las minifaldas, así que perfecto. Existen más de 200 clases diferentes de cerezos, unos incluso que crecen en invierno, pero los más comunes son los que crecen ahora en primavera, que se llaman Somei Yoshino. Son estos rosas pálidos, casi blancos, que están por todos lados. Y son tan parecidos porque han sido clonados por injertos. Es por eso que todos son prácticamente iguales. Aunque hoy en día el sakura es un símbolo japonés, se cree que su origen es chino. Se cree que los primeros cerezos llegaron desde China hace más de 1000 años. Y antes que el sakura, los japoneses admiraban el ume, el cerezo japonés. Y con el paso del tiempo pues han pasado a admirar el sakura más que el ume. Pues nada, estamos de vuelta en el Monte Yoshino una semana después y la verdad es que la espera ha merecido la pena. Y por lo que se ven tan bonitos es porque la flor crece antes que la hoja. Ahora ya en esto las hojas están empezando a crecer y se pueden ver la mezcla de los dos. Pero al principio cuando están empezando a crecer las flores, solamente hay flores, no hay hojas. Y es por eso que se ven tan bonitos, rositas, blancos y demás. Y no, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué podemos decir de esta experiencia que hemos tenido en el Sakura? Pues que es bastante difícil calar justamente para que podáis verlo en su pleno potencial. Nosotros hemos tenido suerte, que nos hemos estado moviendo por un montón de sitios y lo hemos podido ver desde que estaban saliendo hasta que ahora sí ya se están empezando a caer. Y se puede ver que aquí en Japón el Sakura es mucho más que un simple árbol y una simple flor, porque muchos aspectos de la vida de los japoneses están influenciados por esto. Desde la moda, en los billetes incluso están las hojas del cerezo, el turismo que genera esto es increíble, e incluso enviaron una semilla de Sakura al espacio a ver lo que pasaba. En fin, mucho más que una flor, mucho más que un árbol, esto es tradición y esto es cultura japonesa. Así que nada, gente, nos vemos en un siguiente vídeo. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle like y hasta la próxima.